Ok, vamos a ver este del comparador. Dice, del siguiente comparador con histéresis, el voltaje de comparación Vout que permite que la salida conmute es el voltaje de comparación Vout. Pues, Una duda. sí, dime. Es que, bueno, revisé un libro que ponía una fórmula para hallar este, ¿cómo se llama? El rango superior y el rango inferior del voltaje de histéresis. Ujú. Pero la fórmula, supuestamente para hallar el voltaje total de histéresis, era la diferencia de esos dos rangos. Ajá, para encontrar el ancho. Ajá. Entonces, la fórmula pues decía que era R2 por el voltaje de saturación sobre R1 más R2. Pero, pero cuando hago esa fórmula, pues sí sale un... De hecho, si va combinando ahí las resistencias, salen todos esos voltajes, pero ya no se necesitó la resta. Entonces, entonces ahí entra mi duda de si se resta o solamente es con un flanco. Bueno, más bien con un rango, Ok. arriba o abajo. ¿Te parece si, bueno, lo checaste tú con la ecuación que daba ese libro? ¿Te parece si hacemos el análisis y vemos qué nos arroja? Ah, sí, Perfecto. Lo único que me queda duda es qué es Vout. No sé si sea el voltaje en este punto, porque este le llaman VE y a este le llaman VS. Entonces, no sé si Vout sea el voltaje en este punto o sea el voltaje a la salida del amplificador o qué sea, ¿no? Entonces, el voltaje de comparación, vamos a encontrar qué voltajes aquí VE nos permiten que el amplificador conmute, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Como aquí les dice, VS, que es el voltaje de saturación, está entre más menos 15, ¿vale? Ahora, aquí se genera una corriente que circula para acá, una que circula para acá y otra que circula para acá. Si este amplificador es ideal, ¿qué valor tiene la corriente esta de aquí? cero. Cero, ¿verdad? Entonces, solamente es como si tuviéramos algo que está observando el voltaje que tenemos en este nodito, ¿verdad? Pero toda la corriente circula de arriba hacia abajo, ¿va? Ok. Eh, si eso sucede, ¿qué circuito se nos forma aquí entre R1 y R2? Un divisor. Un divisor, perfecto. Entonces, al voltaje en el nodo le vamos a llamar B1 por umbral. El voltaje de umbral va a ser igual ¿a qué? Pues el voltaje de saturación Ajá, por R1 ¿sí? sobre R2 más R1. Perfecto. Excelente. Eh, entonces, fíjense que vamos a tener dos voltajes, ¿no? Un voltaje de umbral alto cuando tengamos la saturación positiva y un voltaje de umbral bajo cuando tengamos la saturación negativa. Eh, si ponemos aquí la saturación positiva, pues vamos a tener 11.5 por R1 vale 10K sobre 32K. ¿Cuánto les da esto? 3.59. 3.59 volts. ¿Sí? Y este voltaje de umbral bajo, pues es con menos, ¿no? Menos 11.5 por 10K sobre 32K. Entonces, esto es menos 3.59. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si nosotros graficáramos estos valores,
aquí tendría el voltaje de entrada E, aquí tendría el voltaje de salida, que lo llaman BS. De este lado tendría 3.59 y por acá tendría menos 3.59. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si el voltaje de entrada, bueno, primero tenemos que suponer alguna condición, ¿no? La que nosotros queramos de saturación. ¿Les parece si consideramos una saturación positiva? Sí. Perfecto. Si estamos considerando una saturación positiva, pues nuestro umbral está aquí, en 3.59. Ahora, ¿qué pasa si el voltaje de entrada, voltaje E, es más grande que 3.59? Fíjense aquí. Es decir, como tenemos saturación positiva, en esta terminal más nos aparecen 3.59. Pero supongamos que tenemos 5 volts en el voltaje de entrada E. ¿Qué sucedería con este circuito? Comparo los dos voltajes, el de 3 y el de 5, y como el de 5 es mayor, saldría la cortocircuitaría el menos VCC. La saturación negativa, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, si yo tengo un menos 5 por aquí, pues, se me olvidó pintarles aquí. Este sería más voltaje de saturación y por acá tendríamos menos voltaje de saturación. Entonces, si aquí yo tengo 5 volts, de inmediato saturo negativamente. Y al saturar negativamente, ¿cuál es mi nuevo umbral? Menos 3.59. Menos 3.59, correcto. ¿Sí? Entonces, no importa si yo voy bajando este voltaje, por ejemplo, si lo bajo a 4, como mi nuevo umbral es menos 3.59, de hecho, vamos a ponerle aquí, ¿no? Menos 3.59, en lugar de tener 5, ahora tengo 4. Pues el 4 sigue siendo más grande, ¿no? Que el 3.59. ¿Están de acuerdo? Entonces, sigue saturado negativamente. ¿Hasta cuándo? Pues prácticamente hasta que llego al menos 3.59. ¿Sí? Entonces, viene por aquí. Y una vez que se vuelve ligeramente más negativo, se satura positivamente, ¿no? Supongamos que ahora tenemos un voltaje menos 3.59001. Bueno, el voltaje en la terminal no inversora es más grande que el voltaje en la terminal inversora. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Si les cuesta un poco de trabajo, lo pueden imaginar en la recta numérica, ¿no? Aquí tenemos menos 3.59 y de este lado tendríamos menos 3.59001. ¿Sí? Entonces, para decir cuál es más grande, pues realmente estamos preguntándonos cuál está más a la derecha en la recta numérica. ¿Va? Sí. Ok. Entonces, pues aquí saturamos positivamente. Saturamos positivamente. ¿Sí? Si nos empezamos a hacer más negativos, pues la saturación va a seguir siendo positiva, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un menos 5, bueno, aquí ya cambió, ¿no? Este pasaría a ser más 3.59. Y, por ejemplo, si yo pongo aquí un menos 5, pues el más 3.59 está más a la derecha que el menos 5. Por tanto, la saturación sigue siendo positiva. ¿Sí? Es decir, me puedo seguir moviendo hacia la izquierda y mi saturación es positiva. Pero, pues también puedo, como ahora mi saturación está de este lado, puedo seguir moviéndome hacia la derecha. ¿Hasta cuándo?
pues hasta que llegue a un valor ligeramente superior al 3.59. Ahí saturo negativamente. ¿Sí? El voltaje de comparación Vout, supongo que realmente le quisieron llamar a este Vout, porque si se fijan, el voltaje de umbral alto y el voltaje de umbral bajo son el mismo, solo cambian en el signo. Que permite que la salida conmute, pues sería este 3.59, ¿no? Y, como dijo su compañero, pues el ancho de esta ventana la encontramos simplemente restando los valores de los umbrales. ¿Por qué es una resta? Pues porque queremos saber cuál es la distancia que existe. Entonces tenemos que restarlo. En este caso, pues sería 3.59 por 2, ¿no? 7.18. ¿Sí quedó claro? ¿O más o menos? Entonces la Explica. respuesta sería la A. Sería la A, correcto. Correctísimo. A mí me quedó una duda. A ver, dime. En cuanto al principio del ejercicio, en las corrientes, en cómo tomamos las corrientes. Ah, ok. Excelente duda. Nosotros vamos a procurar hacer siempre, siempre que tengamos que hacer una respuesta rápida, hacemos análisis lo más ideal posibles, ¿no? No vale la pena adentrarse mucho para obtener un resultado que nos va a dar una mucho mejor aproximación, pero que al final de cuentas va a ser una aproximación cercana a lo que nos da un análisis ideal, perdón. Entonces, suponemos que este amplificador es ideal. Al suponer esto, asumimos que la impedancia de entrada es prácticamente infinita. ¿Sí? Si yo coloco una fuente muy grande, supongamos una fuente de 10,000 kilovolts, a una resistencia cuyo valor, estoy asumiendo ideal, tiende a infinito, ¿cuál será la corriente que circula a través de este circuito? Es cero, básicamente. Es cero, correcto. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de poner 10 kilovolts, pongo 10 megavolts? Seguiría siendo cero, ¿no? Seguiría siendo cero, ¿verdad? Aunque ponga aquí 10 millones de volts, 1,000 millones de volts, esto seguiría siendo cero, ¿no? Porque de manera ideal, mi resistencia es infinita y por tanto, no pasa nada a través de ella, ¿vale? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Estamos asumiendo que internamente tienen resistencias, o todos sus arreglos de resistencias son tan grandes que impiden el flujo de la corriente. Entonces, al colocar estas dos resistencias aquí, conectadas de esta forma, podemos hacer un análisis de nodos. Sin embargo, vamos a ver que una corriente entra, la vamos a llamar I1, una corriente sale, la vamos a llamar I2, y otra corriente sale, la llamamos I3. Sin embargo, por lo que acabamos de decir de que tiene una impedancia infinita, pues, ¿cómo le podemos hacer aquí? Supongan que de aquí internamente estamos conectados a una resistencia y a tierra, ¿sí? Pero esta resistencia tiende a infinito. Entonces, la pregunta es, aquí ya tenemos un voltaje, el voltaje de umbral. ¿Qué corriente se me genera con este voltaje de umbral a través de esta resistencia que tiende a infinito? Pues la corriente va a ser cero.
Cero, correcto. Es decir, planteado de manera estricta con la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que I1 va a ser igual a I2 más I3. Pero, asumiendo esto, pues I2 es cero. Por tanto, la corriente 1 es igual a la corriente 3. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que es un circuito serie, ¿no? En el circuito serie, todas las corrientes son lo mismo. Por tanto, pues simplemente analizo las dos resistencias. Que era, creo que esta era R2 y esta era R1, ¿no? Y aquí tenemos VS. Y listo. Simplemente calculo cuál es el voltaje en este punto y ya. ¿Sí quedó claro? Sí, es que como que se me olvidó por un rato que en el amplificador de manera ideal ¿cómo se llama? La impedancia era infinita. Entonces sí, como que me confundí en las corrientes y ya por eso ya me confundí por completo. Sí, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Ok, ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? La de la página 201. 201 va. ¿Es esta, verdad? Sí. Dice, la impedancia de entrada, Z de entrada, del circuito que se muestra es lo más cercano a, y tiene ahí unas opciones de respuesta. Ok. ¿Sí, dime? Eso sale con Thevenin, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Sí, sí lo alcanzan a ver todos? Sí. Ok, ok, ok. Vamos a ver cuánto da. 6.8 por 10 a la 3 por 680 entre 6.8 por 10 a la 3 más 680. Esto da 618. Sí. ¿Tienen alguna respuesta para este? ¿Lo puedes explicar lo que hiciste ahorita, Fer? Claro. ¿Cómo tomo captura? A ver. Mariana, ¿cómo comenzamos a analizar este tipo de circuitos? Por ejemplo, una malla primero, ¿no? Se complica un poco haciéndolo de esa manera. Mm, Se paran y se aterrizan los del voltaje, ¿no? Hay un paso antes de ese. Se separa la carga, ¿no? Correcto. Thevenin, correcto. Separamos esta parte, estas dos partes, y realmente lo que nos interesa es la parte izquierda. ¿Sí? Entonces vamos a tener 15 volts. ¿Vale? Listo. Entonces, lo que nos está preguntando el problema es cuál es la impedancia de entrada de este circuito. Por tanto, no nos está preguntando nada de los voltajes, simplemente cuál es el valor óhmico. Para sacarlo, pues, de acuerdo con el teorema de Thevenin, nosotros deberíamos... a ver, esperen. Se me acaba de ocurrir algo. O sea, yo lo voy a analizar con respecto a esta fuente, ¿no? Pero al final, pues yo pienso conectar algo aquí. Bueno, con un capacitor aquí. ¿Sí? Entonces, a lo mejor debería analizarlo desde este punto de vista, ¿no? Y si lo hago desde ese punto de vista,
¿qué me daría? ¿Valdría la pena hacerlo por ahí? Para analizarlo, esta fuente... daría lo mismo. Sí, daría lo mismo. Tenemos esta resistencia, esta otra resistencia, y dijimos que todas las fuentes las tenemos que cortocircuitar. Entonces, aquí tenía una fuente de 15 volts, la mando a tierra. ¿Sí? Acá abajo estaba conectado a tierra, pues lo sigo manteniendo a tierra. Y este punto queda conectado al transistor. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 6.8 kilos y 680 ohms. Entonces, para encontrar la resistencia, tengo que encontrar el equivalente de este circuito. ¿Sí? ¿De qué forma están conectadas estas dos resistencias? Paralelo. En paralelo, ¿verdad? Entonces, la Z de entrada va a ser igual a 68K, no, 6.8K por 680 entre 6.8K más 680. ¿Sí? Y eso les da aproximadamente, ¿cuánto? 618.18. Perfecto. ¿Sí? Ok, ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y si se fijan, tienen que prestar atención en algunos detalles, pero tampoco tanta atención. Porque, ¿de qué nos sirvió este valor, este de acá, este de acá? Vamos, inclusive el valor de la fuente. Son solamente distractores, ¿no? O sea, no toda la información que da el problema es útil. Oye, y del mismo modo se podría decir que si nos pidieran valor del otro lado, o sea, de donde está la beta, también igual se puede hacer el mismo análisis, ¿no? Sin considerar la Z de entrada o no. No, no, ahí sí tendrías que hacer todo el análisis. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, este tipo de circuitos se utilizan cuando nosotros le queremos dar una cierta tensión entre colector y emisor. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para amplificar. Es decir, vamos a estar trabajando en la región activa. Entonces, ¿cómo ponemos un transistor en la región activa? Pues tenemos que encontrar la tensión de Thevenin, es decir, el circuito equivalente de Thevenin, más o menos voltaje de Thevenin, esta Z que acabamos de encontrar, o resistencia de Thevenin, Z de entrada, y reconectar el circuito. ¿Sí? Aquí teníamos una resistencia, teníamos otra resistencia, acá tenemos 15 volts, y listo. ¿Sí? Ok. Ohms. Entonces, si se fijan, pues para poder calcular cualquier valor del lado del transistor, forzosamente requiero de estos dos valores que estén conectados al transistor. ¿Sí me cachan? Sí. Ok, perfecto. De hecho, si quieren vamos a hacer eso. Con estos valores que tiene el problema, díganme cuál sería el voltaje colector emisor. ¿Sí les queda claro? Bueno, lo que ustedes lo hacen ahí, voy a resolverlo en mi libreta.
Oye, una pregunta, ¿la BT como de cuánto la tomamos? ¿O ahí no tenemos voltaje? Sí, lo tienes que calcular. Es el voltaje de Thevenin. Para calcularlo, Mm, ya que desconectaste esta parte del circuito, tienes que analizar esto de acá. Entonces, reconectas tu sí. fuente y te fijas cuál es el voltaje que te aparece en este punto. Y ese es el voltaje de Thevenin. Ok. Claro. Mariana, ¿ya te dio el voltaje de Thevenin? No, ya casi es que lo estoy haciendo con el celular. Ok, ok. Sale 1.36, pero no sé si esté bien. ¿Alguien más le dio ese valor? Sí, a mí. Correcto. A mí también me dio ese valor. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Creo que ya me dio. Ok, ok. A ver, pregunta. ¿Calculaste corriente de base o corriente de emisor? Pues primero analicé bueno, la malla de corriente de base, pero luego sustituí el valor de IB con respecto a IE, que es IB es igual a IE sobre beta más 1 Ujú. en esa ecuación de lazo cerrado. Ya después calculé IE.
Ok, y después sustituí en la ecuación de IE sobre beta más 1 para obtener valor de IB. ok. Luego IC igual a beta por IB. Ujú, Después saqué el voltaje de un K, el voltaje que cae en la resistencia de un K del colector. ok. Luego hice BC, saqué BC, Ujú, después saqué BE ok, y después ya BC es igual a BC menos BE, ¿no? perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Los demás cómo van? Sí, alguien en su análisis le dio IE 112 miliamperes. Mm, ahí medio más chiquito. Sí, es que me está dando muy grande, por eso me asusté. Pues no sé, a lo mejor yo me equivoqué y a los demás también les dio. No, no me dio eso. No. Si quieren, vamos a esperar 2 minutos más. O, bueno, más bien, ¿les sirven 2 minutos o lo atacamos de una vez entre todos? Ok. Eh, 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 em, creo que fue, Alexis, tú me dijiste que ya lo habías terminado, ¿verdad? No. ¿No? ¿Quién me habrá dicho que ya lo había terminado? Soy yo, Agabus. Ah, ok, ok, ok. ¿Me podrías ayudar a decirme qué fue lo que hiciste, por favor? Eh, sí, primero analicé la malla de IB, o sea, seguí la corriente de IB. Ujú. Ya después, como tenía dos incógnitas, encontré el valor equivalente de IB, pero respecto de IE. Ok, ¿cómo te quedó esta ecuación para esta malla? Menos 1,36 Espera. más 618,18 IB más 0,7 más 100 IE igual a 0. Ok, escribiste el voltaje de Thevenin y luego me diste otro número aquí. Sí, la resistencia que sacamos, Ah, ok. 618,18 IB Ah, ok, antes de escribirla, vamos a ponerle su nombre. Y B, perfecto. Ajá, y luego, más 0,7 ok, que sería el voltaje base emisor. Excelente. Ajá, más 100 IE ok, sería la resistencia de emisor por la corriente emisor. Excelente. ¿Y esto te dio? igual Cero. a 0. Excelente. ¿Alguien tiene una duda con esa ecuación?
¿Todos le entienden? Sí. ¿La podría Sí. repetir de nuevo, por favor? Claro, claro. Lo que su compañero hizo fue considerar que por aquí va circulando la corriente de base. ¿Sí? Al llegar al transistor, pues recordemos que en lugar de que solamente circule la corriente de base a través de esta resistencia, pues va a circular la corriente de emisor, la cual pues es una suma de la corriente de base y la corriente de colector. Entonces, pues escribió todo este lazo, ¿no? Si se fijan, de menos a más, pues puso un menos voltaje de Thevenin, y luego el voltaje de esta resistencia es la impedancia de esa resistencia por la corriente de base que lo está atravesando, más el voltaje base emisor, que es el voltaje que se genera en estas terminales, más el voltaje en esta resistencia, que sería la resistencia por la corriente de emisor igual a 0. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ok. Ahora, antes de sustituir los valores, ¿qué hiciste con la corriente de emisor? Ah, ¿cómo? Sí, me dijiste que había sacado una, Ah, no, fue al revés, saqué la de IB. la de IB, perfecto. Ajá. ¿Cuánto te dio? Ah, ajá, pues es que esa fórmula me aprendí. IE sobre beta más 1. Sobre beta más 1. Perfecto. Sí, si te la aprendiste no hay ningún problema. Si a alguien le cuesta trabajo memorizar las cosas como a mí, por ejemplo, yo no me la sé de memoria, entonces la tengo que desarrollar, está fácil. Tienen que IE es la corriente de colector más la corriente de base, es lo que dijimos aquí arribita. Entonces, la corriente de colector nosotros ya sabemos que es corriente de base por beta más IB. Y podemos factorizar la corriente de base. Entonces tenemos corriente de base por beta más 1. Y si despejamos, aquí me falta un igual, y si despejamos, encontramos que la corriente de base es igual a IE entre, fíjense que aquí está multiplicando, beta más 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, este lo sustituiste en esta ecuación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces tenemos menos voltaje de Thevenin más la impedancia por la corriente de emisor entre beta más 1. Eso es una beta, ¿eh? Más voltaje base emisor, más resistencia de emisor por corriente de emisor, igual a 0. Fíjense que este de aquí y este de aquí tienen un término en común. ¿Qué término es? IE. IE, perfecto. Entonces los podemos factorizar y los otros dos los pasamos a la derecha, ¿va? Entonces tengo IE que multiplica a, Z sobre beta más 1. excelente, ¿sí? Más, ¿qué me queda? R, RE, excelente. Y esto es igual a voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor. base emisor. Excelente. Entonces, como esto de aquí está multiplicando, pues me va a quedar que la corriente de emisor es el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor entre esta impedancia, ¿no? Y si se fijan, las unidades checan. Arriba nos queda voltaje y abajo nos van a quedar ohms. Z de entrada entre beta más 1 más RE. Si quieren vamos dándole valores para que vaya agarrando forma. Esto es 1.36 menos 0.7 entre 618.18 entre 51, ¿verdad? Más 100. ¿Sí?
¿Cuánto les da eso? 5.86. Oye, ¿dónde sacaste el 0.7? Ah, acuérdense que un diodo bipolar se puede ver como si fueran dos diodos. Digo, un transistor bipolar. Entonces, si aquí tengo la base y aquí tengo el emisor, la caída de tensión que se genera entre la base y el emisor, pues es la caída de tensión de un diodo de silicio, 0.7. Ah, sí, me acuerdo que habías dicho eso. Lo que podemos tomar asumimos ese voltaje. Sí, si no te lo dan. Ujú. Y este de acá es normalmente más bajito. Ok, gracias. Claro. Ok, entonces, ahí me dio 5.88. ¿A ustedes cuánto les dio? No, sí, 5.88. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos IE. ¿Y ahora cuál calculaste? Y ve, IB, ok, excelente. IB, pues de la que nos dijiste allá arriba, ¿no? Sería IE por beta más 1, ¿cierto? era sobre, ¿no? Sobre, sí, tienes razón. Sobre beta más 1. Es más chiquita, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y eso cuánto te dio? 1.54. No, 1.154. 1.154 miliamperes. No, bueno. No, era a la menos, por 10 a la menos 4, pero era 115.42 microamperes. 115.42 microamperes. Ah, les puedo dar un tip aquí. ¿Les va a servir de algo conocer la corriente de base? No, No. Pueden pasar directamente a la de colector, ¿no? Aquí fíjense. Esta corriente de base, ¿a qué es igual con respecto a la de colector? ¿Dónde, beta. dónde pongo beta para que esto sea una igualdad? Multiplicando por IB. ¿Ok? Ahí está la igualdad, ¿no? Ahora, aquí yo tengo solita a la IB y aquí está multiplicando a beta, entonces simplemente la paso dividiendo, ¿no? ¿Sí? Y aquí ya puedo decir que IC sobre beta por beta más 1. ¿Sí? Y si despejo de aquí IC con respecto a IE, voy a encontrar que IC es igual a IE por beta entre beta más 1. Y ya no tienen que pasar por la corriente de base. Esto se los digo porque, si se fijan, al momento de calcular esta corriente, ustedes van a truncar algunos decimales. Entonces, puede ser que por ahí empiecen a meter algún error. Puede ser muy pequeño, puede que sí sea significativo. Entonces, si se ahorran ese paso y meten directamente la expresión así, pues es un valor más exacto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pero cualquiera de los dos nos debe dar, ¿no? Lo mismo. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, a partir de esta beta, pues encontraste IC. Digo, de esta corriente de base, encontraste IC como IB por beta. ¿Cuánto te dio? Bueno, es que me va a dar diferente porque, así como dijo, no metí todos los decimales. Pero no pasa nada, igual sirve que vemos qué tanta diferencia hay, ¿no? Sí, bueno, es que creo que tengo una mala costumbre de redondear porque IB la dejé en 116 micros. IC la puse como 5.80 miliamperes. Ok, perfecto. 5.80 miliamperes.
Excelente. Ahora vamos a hacer esta. Esta es 5.88 miliamper por 50 entre 51. 50 entre 51. Bueno, no, mejor póngale 50 entre 51. ¿Cuánto les da esto? $5.76 miliamperes. 5.76 miliamper. O sea, si se fijan, estamos muy cerca el uno del otro. Y a lo mejor para un examen, pues no pasa nada, ¿no? Porque, vamos, lo que obtengamos con este resultado o con este van a ser valores muy cercanos. O sea, vamos a poder ver la respuesta y vamos a decir, es esta. ¿Sí? Pero a lo mejor ya haciendo un diseño más formal, pues podríamos empezar a meter algunos problemillas de disipación o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, solo se los dejo como un tip. Perfecto. Entonces, me gusta más esta porque tiene números exactos, ¿no? Más sencillo de manipular. Vamos a agarrar esta de su compañero. Una vez que encontraste IC, ¿qué hiciste? Encontrar el voltaje de la resistencia del colector. Perfecto. Voltaje de la resistencia de colector es igual a la corriente de colector por la resistencia de colector, ¿cierto? Sí. 5.80 milis por 1 kilo ohm. ¿Y eso te dio? 5.8 volts. Perfecto, 5.8 volts. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí de alguien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Y ya de aquí sacaste el voltaje de colector, ¿cierto? Sí. Ok. Mariana, ¿cómo calculamos el voltaje de colector? Conocemos ya el voltaje en esta resistencia, pero ahora queremos sacar este voltaje. ¿Alguna idea? Oscar, ¿alguna idea? Mauricio. Alexis. Ok. ¿Algo? Oye, ahí se puede hacer, por ejemplo, un análisis de que ya tienes IC, ¿no? Y tenemos la resistencia, entonces eso sería igual, bueno, aquí por lo que hicimos la vez pasada, a los 15 volts que tienes arriba menos el voltaje en el colector. Ok. Si quieres ese, ¿no? Sí. O sea, estos son 15 menos voltaje de colector, ¿sí? Entonces ya nada más despejas el voltaje de colector, ¿cierto? Sí. Ok, entonces te queda 15 menos 5.8. ¿Y esto cuánto les da? $9.2. Perfecto, perfecto. Y solamente nos falta el voltaje de emisor. Fíjense que el voltaje de emisor, pues, coincide con el voltaje de esta resistencia, ¿no? ¿Por qué coincide? Que está entre emisor y tierra. Perfecto. Aquí un
voltmetro, la conecto aquí, lo conecto aquí. Y estamos midiendo, ¿no? El emisor a tierra o la resistencia entre sus terminales. Por tanto, el voltaje de emisor, pues es la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y esto va a ser igual a 5.88 por 10 a la menos 3 por 100, 0.588 volts. Y bueno, ya para concluir, voltaje colector emisor es voltaje de colector menos voltaje de emisor. 9.2 menos 0.588. Esto les da 8.612. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿Qué no es 4.2? Ah, no, sí, 9.2, perdón. sí. Ya que encontraron este voltaje colector emisor, de aquí a acá hay aproximadamente 8.6 volts. ¿En qué región de operación estarían? La activa. En activa. Perfecto. ¿Dudas, preguntas de eso? Todo bien. Ok, perfecto. Ok. Entonces, creo que nos da tiempo de hacer 1 o 2 ejercicios más. No sé si tengan alguno por ahí. ¿De la 210? Página 210. Este mero, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver cómo hacemos este. Dice, el SCR se dispara en omega t igual a alfa. Considere omega L igual a R. La forma de onda de la corriente es... Vamos a intentar resolverlo. Tenemos las opciones de respuesta. Ok, entonces... omega t igual a alfa. Perfecto. Vamos a dibujar uno de estos. Ahí más o menos. Entonces, nosotros tenemos una señal sinusoidal. Algo así, ¿no? Y nos está diciendo que vamos a activar el SCR. Bueno, antes que nada, ¿qué es un SCR? Es como un diodo, pero que tiene una patita extra para el disparo. Correcto. ¿Sí? Se llama Silicon Control Rectifier. ¿Sí? Es un rectificador controlado de silicio. ¿Esta será con doble L o con una sola L? No me acuerdo. Dejémoslo con una. Entonces, lo que hace este
este rectificador controlado de silicio es dos cosas. Primera, igual que un diodo convencional, se va a fijar en la polaridad de las tensiones que están siendo aplicadas a sus terminales. Es decir, tiene un ánodo, vamos a tener un voltaje de ánodo, y un voltaje de cátodo. Entonces, lo mismo que aplicaba para un diodo convencional, aplica para un SCR. ¿En qué condición va a operar el diodo convencional? Más bien, va a conducir, Bueno, está polarizada en directa. ¿ok? ¿Y cuál sería la condición de los voltajes de ánodo y cátodo? El voltaje de ánodo tiene que ser mayor al de cátodo. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Entonces, esta es una de las condiciones que debe cumplir el rectificador. Si no se cumple, pues deja de conducir, ¿no? La otra condición es que su terminal, su compuerta, pues tiene que dar la señal para poder comenzar a conducir, ¿vale? Entonces, a diferencia de los rectificadores normales que prácticamente desde cero comienzan a conducir, nosotros podemos decidir en qué momento comenzar con la conducción. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces, antes de que analicemos esta parte, vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo para que para que nos quede bien claro, ¿no? O sea, tenemos, en lugar de un circuito LR, tenemos solamente una resistencia. Entonces, aquí tenemos nuestro gate, aquí tenemos nuestra señal sinusoidal y tenemos una resistencia. Entonces, si nosotros graficamos esto, eh, hay un momento en el que nunca, nunca, nunca va a conducir. ¿En qué momento sería eso? En los ciclos negativos. En los semiciclos negativos, correcto. Es decir, aquí nos vamos a mantener en cero prácticamente. Nos mantenemos en cero y acá nos mantenemos en cero. ¿Sí? ¿Qué sucede en el semiciclo positivo? Bueno, lo que sucede en el semiciclo positivo es que nosotros podemos dar una señal después del cruce por cero, este cruce por cero, podemos contar un cierto tiempo y decir aquí, actívate. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, por aquí. Todo esto es cero y justo en este momento le digo actívate. Y va a caer este pedacito de la señal. En este pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Lo activamos aquí. Y si lo viéramos en un osciloscopio, pues nuestra señal sería esta. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza esto? Tiene distintas funciones. En general es para reducir la potencia que estamos entregándole a una carga. Creo que a simple vista se alcanza a ver que si nosotros calculamos la tensión RMS de esta señal negra, o de RMS, pues va a tener un mayor valor que el que podamos calcular de esta señal. ¿Sí? Si se fijan, en gran parte de esta señal, pues tenemos ceros. Entonces, entre más dejamos pasar la señal, pues le entregamos más potencia. Entre menos dejamos pasar la señal, entregamos menos potencia. ¿Sí queda clara esa parte?
¿O no muy clara? ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro que sí. De hecho, bueno, sí, vamos a entender mejor primero esto y ahorita les pongo otro ejemplo. Dependiendo de dónde nosotros demos el pulso, el gate, vamos a dejar pasar un mayor o menor voltaje. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo estoy dando en esta parte. Por tanto, este voltaje pues es más pequeñito. ¿Sí? El voltaje que le estoy haciendo llegar a la carga. Si, por el contrario, voy a hacerlo ahora de otro color, por ejemplo, rojo. Si por el contrario yo hiciera un disparo aquí, pues fíjense que ahora le llega todo esto. Y luego 0. Hago el disparo aquí. Llega todo esto. Y luego 0. ¿Sí? Entonces, lo que veríamos en un osciloscopio es que tengo un 0 chiquito, sube, y luego todo esto. Luego tengo mucho 0, sube, y todo esto. ¿Sí? Hasta acá. Entonces, dependiendo de dónde demos el disparo, va a ser la tensión RMS que le vamos a estar haciendo llegar a nuestra carga. Si lo hacemos muy pegado al cruce por 0, pues prácticamente le vamos a dejar pasar todo. Si lo hacemos más separado, pues va a ser una tensión más pequeñita. Y si recuerdan, ¿cuál es la potencia que se disipa en una resistencia? Voltaje por corriente, ¿verdad? Y la corriente, pues es el voltaje entre la resistencia, ¿sí? Entonces tenemos voltaje por voltaje entre resistencia. Esto es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Si el voltaje es pequeño, pues la potencia que le voy a estar entregando va a ser pequeña. Si la tensión es más grande, pues la potencia que voy a estar entregando a la resistencia es más grande. ¿Sí queda claro eso? Sí, Ok. De hecho, hay unos, antes de que se pusieran de moda los focos LED, pues prácticamente todas las casas tenían focos incandescentes, ¿no? Entonces, había unos dispositivos que se utilizaban para regular la intensidad de la luz. Pero, a diferencia de este tipo de elementos, se necesitaba controlar los dos sentidos de la sinusoidal, es decir, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Entonces, yo les preguntaría, si ustedes quisieran controlar toda la sinusoidal, es decir, que a lo mejor por aquí tuvieran un disparo, ¿qué le harían a este circuito? ¿Utilizando el SSR o cambiándolo? Puedes dejarlo si quieres, o puedes cambiarlo por otra cosa. Se pues podría tendremos agregar como, un DIAC. Pero el DIAC no es como un diodo. El DIAC es, solo te genera pulsos. De hecho, se utiliza para controlar estas compuertas, pero no es controlado. Es decir, se dispara automáticamente dependiendo de las tensiones que tengas, como un diodo normal. tendremos que tener el arreglo de los 4 diodos, ¿no? Para cada semiciclo, el que normalmente se pone. No, porque eso ya te rectifica una señal de onda. Yo no quiero rectificar. Yo lo que quiero es que en el semiciclo me pase algo, en el semiciclo negativo me pase algo negativo. Y en el Ah, positivo, negativo. sí, Ok. correcto. Un TRIAC. Un triac, excelente. Pues resulta que los triac no son otra cosa más que dos diacs. Digo, dos SCRs. Me quedé con la idea del diac. ¿Sí? Están conectados en antiparalelo.
y sus terminales de gate están conectadas entre sí, ¿vale? Aquí, como se dan cuenta, pues el ánodo y el cátodo coinciden. Ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ¿sí? Entonces, ya no se les llaman ánodo y cátodo, sino MT1 y MT2, como Main Terminal 1, Main Terminal 2, ¿sí? Y esta de acá, pues sigue siendo gate. Entonces, ya que conocemos no sé si alguna vez llegaron a ver, a tener o a escuchar acerca de Los los dimmer. dimmer, sí, correcto. ¿Sí? Este tipo de dispositivos estaban basados en triacs, precisamente. Se utilizaban para controlar la potencia que llegaba a una bombilla incandescente. ¿Sí? No es un circuito muy complicado. Básicamente tienen su foquito por aquí. Aquí tienen su línea. Y por acá, pues acaban algún circuito para el disparo. Generalmente por aquí le ponían un diac. Ponían un diac aquí para asegurar que el disparo en ambos semiciclos fuera lo más exacto posible, porque resulta que los TRIAC, como todos los semiconductores, pues no puede asegurar que, por ejemplo, este SCR sea exactamente igual a este otro SCR. Entonces se pueden disparar en distintas fases y pues genera como una oscilación en la luz en este caso, ¿vale? Entonces para eso se utiliza este de aquí. Bueno, por aquí generalmente había algunos filtros. Vamos a omitirlos. Tenemos un circuito. Listo. ¿Sí? Este era así a grandes rasgos un circuito para un triac. Digo, para un dimmer. En este circuito ustedes podían mover una perillita, un potenciómetro, y ajustaban la intensidad de esta luz. ¿Sí? Y si se fijan, pues esta lamparita, al ser una lámpara incandescente, caía en la categoría de resistencia, ¿no? Este se tomaba como si fuera una resistencia. Por tanto, pues no había tantos problemas. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ya ejemplos más sofisticados de este tipo de dispositivos, pues son los arrancadores suaves. ¿Sí los han escuchado? Sí. Perfecto. Los arrancadores suaves para motores trifásicos, pues tienen 3 de estos. ¿Sí? O para mayores potencias, tienen 3 juegos de estos, de SCRs. Pero es el mismo principio que con el dimmer. Hacen llegar una parte de la señal sinusoidal. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ok. Entonces, vamos a plantear este problema. No creo que nos dé tiempo de terminarlo, pero al menos vamos a dejarlo planteado, ¿va? Entonces, lo que dice este problema es que estamos disparando en un ángulo alfa. Un ángulo alfa, pues puede ser, en cambio de, ¿qué pasó? Cambio de color. Una sinusoidal, pues ya sabemos que va desde 0 hasta 2pi. Entonces, por aquí tenemos pi. Y vamos a suponer que tenemos alfa aquí. ¿Sí? No es exactamente la mitad entre 0 y pi, es algún punto ahí. ¿Vale? Entonces, lo que voy a tener como voltaje que le estoy entregando a este circuito, pues es esto. ¿Sí? Y
hasta aquí. ¿Sí? Y después tengo un 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo se les ocurre analizar este circuito? Pues a mí de entrada se me ocurre que tengo una sola impedancia, ¿no? De este lado. Pero si analizamos como una sola impedancia, pues estaríamos asumiendo que le estamos haciendo llegar una señal sinusoidal. Y eso no es verdad, ¿no? Le estamos haciendo llegar parte de una sinusoidal. Entonces, creo que lo que más nos conviene, pues es asumir que tenemos aquí un voltaje que vamos a llamar F de T. Esta azul es F de T. Y luego tenemos nuestro inductor, nuestra resistencia. Listo. Y vamos a plantear la ecuación para esta mallita. ¿Cómo les quedaría? Nos queda menos F de T más el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia igual a 0, ¿cierto? Está aplicando Kirchhoff, ¿verdad? Sí, correcto. Déjenlo pongo acá abajito. Sí, estoy aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff. Este es BL más menos BR. Entonces, aquí puedo sustituir, ¿verdad? O más bien, ya sé qué valores tiene o cómo calculo el voltaje en el inductor y el voltaje en la resistencia. Entonces tengo menos F de T más, ¿cuál es el voltaje en un inductor? El inductor por la derivada de la corriente de espectro de tiempo. ¿Ok? Perfecto. ¿Y el voltaje en la resistencia? El capacitor. No hay capacitor. Es I por R. Y por R. Y por R. Correcto. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan, simplemente tenemos que resolver esta ecuación diferencial y vamos a obtener el valor de I. Entonces, si gustan, inténtenlo entre hoy y mañana y el lunes la terminamos de resolver, ¿va? Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, si no hay más preguntas, vámonos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Dale, que estén muy bien. Cuídense.